Y es parte de lo que hoy estaremos viendo. Vamos a buscar Levítico capítulo 10. Y esto, mis hermanos, nos lleva a pensar en tener mucho cuidado cómo andamos delante de Dios. Mucho cuidado en relación a si estamos honrando a Dios o no, o lo estamos deshonrando. Muy bien, Levítico el capítulo. Bueno, la semana pasada se habló, tengo entendido, en relación a lo que es la institución del tabernáculo, ¿sí? Cómo Dios establece el tabernáculo, y el tabernáculo significa la presencia de Dios en medio del pueblo. Este edificio, aparte de llamarle templo, podríamos llamarle también tabernáculo, ¿sí? Porque este lugar, ha sido dedicado no solo para reunirnos, sino para que podamos nosotros estar delante de Dios. Quizá no hay una columna de humo como en el Antiguo Testamento, que en el tabernáculo Dios se manifestaba a través de una columna de humo, y de esa manera el pueblo entendía que Dios estaba ahí. Ahora, dentro del tabernáculo, recordaremos que estaba dividido en un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, ¿sí? Si eso lo aplicamos hoy en día, ¿cuál podría ser el atrio? ¿Cuál podría ser el atrio en todo este lugar? Quizá la entrada, ¿verdad? La parte del patio, ¿sí? Muchas gracias. Esa parte podríamos llamarle como el atrio, el lugar donde llegamos, podemos ahí platicar, convivir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería el lugar santo? Muy posiblemente este lugar, ¿sí? El lugar santo. Por eso también otro nombre sería santuario. El lugar donde habitan los santos o donde se reúnen los santos. Recordemos que nosotros somos santos porque por medio de Cristo Dios nos ha apartado para Él. Cuando creímos en Cristo, fuimos apartados para Dios, ¿sí? Y por medio del sacrificio, pues ya nos podemos presentar, por medio del sacrificio de Cristo, ya nos podemos presentar delante de Dios sin caer muertos, ¿sí? Pero ¿cuál sería el lugar santísimo? Nosotros, exactamente. Nosotros seríamos el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ¿quién habita en nosotros? El Espíritu Santo, ¿sí? Y este sería el lugar santísimo en nosotros. Nosotros mismos somos el templo de Dios. Quizá muchas veces no hemos reparado en esto. En el Antiguo Testamento era un lugar físico. Primero fue el tabernáculo, posteriormente fue el templo que construye Salomón. Y también tenía su atrio, también tenía su lugar santo y tenía el lugar santísimo. En ese lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. No podía entrar constantemente, sino una sola vez. Y ahora vamos a ver que Dios establece el sacerdocio. Ya está el tabernáculo, ya está el templo, ya está el lugar donde Dios se va a manifestar en medio de su pueblo, y ahora Dios establece sacerdotes, o sea, personas
que iban a ministrar los sacrificios. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios. Se ofrecían desde tórtolas, palomas, palominos, ¿verdad? Corderos, ¿verdad? Borregos, becerros, ¿sí? De acuerdo en cierta forma también al presupuesto que la gente podía tener. Quien podía ofrecer un becerro, pues ofrecía el becerro, ¿sí? Y vemos entonces que Dios establece el tabernáculo para los sacrificios, pero también ahora vamos a ver que Dios establece sacerdotes que iban a ministrar los sacrificios. Hoy en día ya no hacemos sacrificios como en el Antiguo Testamento. Ya no tenemos que degollar corderos, borregos, becerros, ya no. Ahora hemos entendido que Cristo fue el Cordero de Dios, que Él mismo se entregó por nosotros en sacrificio. Él es el máximo sacrificio entregado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Y entonces, ¿no está la diapositiva? ¿Se las vuelvo a mandar? Perdón. ¿A quién se la mando? ¿Te la mando a ti? ¿Ok? Te la mandé a tu número. Bueno, ahí la tenías. A ver, chécale. Bueno, esperamos tantito ahí. De todas maneras, mis hermanos, Dios al establecer el sacerdocio, establece directrices de cómo se debe realizar el sacerdocio. Establece una vestidura para el sumo sacerdote, establece... bueno, que no agarra el internet. ¿Quieres checar los cables ahí en la oficina? A ver si no esté fallando algo ahí. Dios establece el sacerdocio y establece directrices de cómo se debe realizar el sacerdocio. Establece una vestimenta para los sacerdotes o para el sumo sacerdote y una vestimenta para el resto de sacerdotes, ¿sí? Pero no solamente era la vestimenta. Dios establece los horarios de sacrificio y los lugares del sacrificio. Ok, ya está, ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, es una vestimenta del sumo sacerdote, ¿verdad? Ahorita no voy a hablar exhaustivamente de cada detalle de la vestimenta. Simplemente, bueno, esta es una idea, ¿verdad? Como imagen de la vestimenta del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hoy en día no tenemos como tal una vestimenta establecida, o al menos en el Nuevo Testamento no encontramos una vestimenta específica, por decirlo, de quienes ministramos, no los sacrificios, sino ahora la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con la iglesia. Como tal, no hay una vestimenta específica. Sin embargo, sí vamos a ver cualidades que Dios establece para los sacerdotes, ¿sí? Este pasaje, bueno, va más o menos de ahí de Levítico 8 hasta Levítico 10, el versículo 7. Digo, no voy a leer todo eso, es un poquito largo, me tardaría mucho. Si de por sí me tardo con poco, ¿verdad? Con más me tardaría un poquito más, ¿verdad? Pero ahí está una cláusula. Dios es santo. Dios es santo. Esto es de suma importancia, no solamente para el pueblo en general, sino aún mucho más para quienes ministramos la palabra de Dios hoy en día. ¿Sí? Antiguamente era muy fácil identificar a los sacerdotes. De hecho, toda la tribu de Leví, o todo el pueblo levita, fue elegido para ministrar los sacrificios. Hoy en día, bueno, ¿cuáles son los líderes que tenemos? La Biblia nos menciona si alguno anhela obispado. Ahorita les voy a dar esta cita para que podamos recordarla. Podemos llamarle obispos, podemos llamar líderes, podemos llamar pastores, podemos llamar ancianos,
sea el nombre que le demos, cuando desarrollamos un liderazgo, no solamente es la idea de que el pueblo tiene que tomar en cuenta que Dios es santo, sino también, o mucho más, quienes ministramos la palabra de Dios. ¿Sí? De tal manera que encontramos ahí Levítico 19:2. Dice ahí que Dios es santo. Y como Él es santo, nosotros ¿qué debemos? Ser santos. Cuando asimilamos este concepto de santidad o de ser santo, entonces podemos tratar a Dios como lo que es. Dios debe ser tratado como santo. En otras palabras, Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Por ello es que para poder otorgar perdón a los pecados, tuvo que haber un sacrificio enorme para poder otorgar el perdón a los pecados de la humanidad. No fue algo ligero. El sacrificio del Hijo de Dios, en este caso Cristo, fue el máximo sacrificio realizado por la humanidad para que podamos acercarnos a Dios. Creo que muchas veces este concepto de santo, la gente en general no lo asimila. ¿Cuántas veces no he escuchado gente que dice, no, pues Chuchito, hablando de Jesús, ¿verdad? Chuchito, pues él, le pedimos a Chuchito y él nos ayuda, ¿verdad? Y desde ahí empezamos a hacer menos la persona de Cristo, la persona de Jesús, la persona de Dios. A veces decimos quizá expresiones ingenuas, y digo ingenuas, cuando decimos, es que yo tengo un Diosito. Y como que hacemos a Dios de bolsillo, ¿verdad? Un Diosito. No. Quizás sea una expresión, podemos decir amorosa, pero yo la llamaría ingenua, porque Dios no es un Diosito, es Dios todopoderoso. Nuestro Dios todopoderoso, a quien tenemos el privilegio de conocer y de creer. Ahora, vean lo que dice ahí Levíticos 10, versículo 3. Pueden buscarlo en su Biblia o tengo aquí parte de ello, ¿no? Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Ahora llama la atención, dice, y Aarón calló. O sea, Aarón guardó silencio, no dijo nada. Tengo el mismo texto en otra versión, en la versión, la Biblia actual, dice, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es como el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Ahora, necesitamos ver el contexto de este pasaje, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver ahí, por ejemplo, Aarón tenía familia, tenía 4 hijos, ¿sí? 2 de sus hijos estaban con él, quien se llamaba Nadab y Abiú, ¿sí? 2 de sus hijos. La santidad de Dios es buena, pero peligrosa. Oigan bien, la santidad de Dios es buena, pero peligrosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó en este pasaje? Luego que se terminó el tabernáculo, se establece el sistema sacrificial, Dios estableció sacerdotes, pero junto con esto era la conducta de los sacerdotes. Y esta es la vestimenta. Esto es lo que viste hoy en día a quienes ministramos la palabra.
No tenemos un ropaje físico como en el Antiguo Testamento, pero sí tenemos un ropaje moral que nos va a identificar que somos ministros de Dios. ¿Sí? Levíticos 10 dice ahí el versículo, voy a buscarlo, perdón. Levíticos 10 nos empieza narrando un acontecimiento que ocurre. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Vemos ahí, Dios había dado instrucciones de cómo realizar el sacerdocio, cómo realizar los sacrificios. Aarón lo entendía, lo tenía muy claro, pero los hijos de Aarón no lo tenían tan claro, porque ellos hacen algo donde rebajan la obediencia a Dios. Y esto trajo graves consecuencias. Por eso es que la santidad de Dios es buena, pero peligrosa. Si nosotros estamos conscientes de que Dios es todopoderoso, de que Dios es santo, hace rato cantamos, solo tú eres santo, solo tú eres digno, ¿verdad? Hace momento lo entonamos, pero no es lo mismo cantarlo que vivirlo, no es lo mismo. Y aquí la idea es que podamos vivir en esa santidad porque tenemos un Dios santo. Esto lo comparo con 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 13. Ese no lo tengo aquí descrito, vamos a buscarlo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Dice ahí, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela servir al Señor, esa es la idea de obispado, ¿verdad? O sea, ministrar, buena obra desea, ¿sí? Pero dice ahí el versículo 2, estoy en 1 Timoteo capítulo 3, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta es nuestra vestimenta, irreprensible, marido de una sola mujer. Obviamente esto significa casado, ¿verdad? Casado y con una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un nuevo en la fe o neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esta es la vestimenta actual de todo aquel que quiere servir o ministrar en alguna manera la palabra de Dios. Esta es la vestimenta actual. Y esto es muy parecido a lo que en el Antiguo Testamento también Dios le llamaba santidad. Y empieza con la primera palabra de Timoteo: irreprensible. Que no tengamos cola de donde nos agarren. Esa es la idea, ¿sí? Ahora, vemos aquí el caso de Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón. Vamos a Números capítulo 3. Números capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice ahí: y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito,
Abiú, Eleazar e Itamar. O sea, Aarón, ¿cuántos hijos tenía? 4. 2 de ellos, los mayores, el mayor era Nadab, primogénito, era el mayor. Y después le seguía, muy posiblemente, Abiú. Y entonces los 2 mayores servían en el tabernáculo junto con su padre Aarón. Pero vemos ahí hubo algo muy cruel o muy malo que ocurrió. Más que cruel, algo feo que ocurrió. Estando estos hombres ministrando, surge la pregunta: ¿por qué murió Nadab y Abiú? Por eso pregunté al inicio: ¿puede Dios reclamar la vida de alguien que no le honra? Sí, sí puede hacerlo. No es que se pierda la salvación, pero sí se puede perder la vida por no honrar al Señor. Esto es peligroso. Esto es peligroso. ¿Sí? Éxodo 24, 9 al 11, nos dice ahí de Nadab y Abiú, entre los líderes de Israel que se presentaron ante el Señor. Dice ahí: se les concedió el privilegio especial de ver una visión de Dios. El versículo 9 dice: y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. O sea, fueron testigos de la manifestación de la presencia de Dios. Esto ocurrió mucho antes de este acontecimiento donde Nadab y Abiú murieron. Suben con Moisés, dice ahí, esto fue al monte, ¿verdad? Al monte de Dios, suben y ven ahí la gloria de Dios por medio de una nube donde Dios se manifestó. Ahora, Dios conocía muy bien a Moisés. Y entonces con Moisés habló cara a cara. No así con Nadab y Abiú. Y aparte nos menciona 70 ancianos de Israel. Pero Dios lo recibió. Sí, Dios lo recibió y nos resalta, dice: vieron al Dios de Israel. Ellos relatan, dice, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, o sea, un piso como de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él no extendió su mano contra los príncipes, esto es, los ancianos o principales de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea, tuvieron ahí una coinonía delante de la presencia de Dios. Fueron testigos de ese acontecimiento. Algún tiempo después, regresamos ahí a capítulo 10 de Levítico. Regresamos al capítulo 10 de Levítico, versículo 1 y 2. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes habían sido testigos de la gloria de Dios, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Esto qué significa? Que ellos menospreciaron lo que Dios había ordenado. Lo menospreciaron. Quisieron hacer, pues, lo que ellos pensaron que para ellos estaba bien, dejando a un lado el mandato específico de Dios. ¿Sí? Y entonces dice ahí, versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová, ¿y qué pasó? Los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Sí? Ahí en el tabernáculo, ellos entran, quizá entraron a una hora que no era, y no solo eso, específicamente nos dice ahí un fuego extraño.
O sea, ofrecieron algo que Dios no había pedido. Esto implicaba desobediencia y implicaba menosprecio. ¿Hemos menospreciado alguna vez la palabra de Dios? Quiero pensar que de menos alguna vez hemos menospreciado la palabra de Dios. ¿Y cómo la menospreciamos? Cuando no le hacemos caso. ¿Sí? Si yo como pastor leo la palabra y dice ahí, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Si yo no busco ser irreprensible, déjenme decirles que entonces estaría yo menospreciando la palabra de Dios. ¿Sí? Estaría yo menospreciando lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha ordenado. Entonces tengo que buscar ser irreprensible, ¿verdad? O sea, que no haya ahí cosas que la gente me diga, no, pero pues usted es así. No, pero pues usted también es así. ¿Sí? Entonces, no es cualquier cosa sencilla el servir a Dios. Tenemos que tomar en cuenta que Él es santo y debe ser tratado como santo. Sí, murieron, dice ahí, delante de Jehová. Bueno, lo tenemos ahí, Levítico, ya lo leímos, ¿verdad? Levítico 10, versículo 1 y 2. Tenemos aquí después, busquemos Levítico 16. Levítico 16, versículo 12. ¿Qué pasó después de la muerte de Nadab y Abiú? Bueno, vuelve a hablar Dios, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Versículo 2, 16, 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo, o sea, al lugar santísimo. ¿Sí? El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el fuego se ofrecía en el lugar santísimo. Y entonces dice ahí que no entren en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Esto significa, mis hermanos, que donde Dios está, el lugar es santo y debe ser tratado con santidad. Pero lo comparaba yo hace rato. Así como en la antigüedad había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, hoy en nuestro día el lugar santo pues es, por decirlo, el patio. El atrio. El lugar santo es aquí donde estamos reunidos. Pero el lugar santísimo es nuestro corazón. Y Dios constantemente está viendo nuestro corazón. ¿Por qué no caemos muertos? Por la gracia y misericordia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Sabemos que Dios nos ve a través de Cristo y de verdad, mis hermanos, podemos decir, gracias a Dios. Pero esto no implica que podamos vivir una vida desordenada. Pablo decía ahí a los romanos, les escribía, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No, dice, en ninguna manera. En ninguna manera. No es la mecánica. Yo quiero ver más gracia de Dios. Entonces voy a pecar más para ver más gracia de Dios. No, la gracia de Dios ya está dada. ¿Sí? La gracia de Dios ya la tenemos. Y entonces ahora Dios, ¿qué nos manda? Buscar la santidad. Buscar alejarnos de todo aquello que puede ofender a Dios, de todo aquello que puede deshonrar a Dios. Vea este pasaje, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio,
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, perdón, hasta ahí se me acaba el versículo. Bueno, hasta ahí es el 6, ¿verdad? Sí. Dice, y si condenó por destrucción, el versículo 6, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. En otras palabras, regreso al versículo 4. Dios no perdonó ¿a quién? Según el versículo 4, a los ángeles. Me han vuelto a preguntar, no aquí, algunos hermanos de otras iglesias, me han vuelto a preguntar, hermano, la salvación se pierde. Y yo les he dicho, no, porque la salvación no la conseguimos nosotros. La salvación es un regalo que Dios nos otorga. Pero me hacían esta pregunta. ¿Satanás dónde estaba? Bueno, Lucero, ¿dónde estaba? Estaba en la plenitud de la presencia de Dios. Y también los ángeles estaban ahí en la plenitud de la presencia de Dios. Y ahora, ¿dónde está Satanás y esa tercera parte de ángeles que lo siguieron? Expulsados de la plenitud de la presencia de Dios. Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, entonces, ¿nosotros qué podemos esperar? ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Puedo entonces vivir una vida desordenada delante de Dios? No. No. Bueno, podemos, de que tenemos la capacidad, sí, pero debemos, no. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Buscar la santidad o vivir una vida en santidad. ¿Sí? Buscar una vida en santidad. Esto es una vida ordenada delante de Dios. ¿Sí? En alguna ocasión estaba predicando un pastor conocido aquí en Puebla. Lo invitaron a un aniversario y estaba, creo que ya el último canto para que él pasara a dar la prédica, y estaban el grupo de alabanza, y en eso uno de los del grupo de alabanza cae. Obviamente esto causó alarma, ¿verdad? Como pudieron lo atendieron, lo sacaron, lo llevaron a atención, creo que a Cruz Roja, pero en la Cruz Roja dijeron que murió de un paro cardíaco. ¿Qué pasó? La predicación que el hermano dio, todavía hubo predicación. Obviamente oraron por el hermano, pero ¿qué habrá pasado? En pleno culto cayó muerto. ¿Qué habrá pasado? ¿Estaría en pecado? ¿Sería simplemente un tema de salud? ¿Simplemente una coincidencia que pasó en el culto? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí ocurrió es que ese hermano murió ese día. Y podemos pensar cualquier cosa.
Pero si tenemos la oportunidad de estar vivos y de buscar santidad en nuestra vida, hagámoslo. De buscar que nuestra vida esté ordenada, hagámoslo. ¿Sí? No esperemos que pase algo feo en nuestra vida para entonces cambiar. Regularmente es lo que hacemos, ¿verdad? Regularmente es lo que sucede. Si no nos pasa nada, pues estamos tranquilos, ¿no? La llevamos bien, pues no pasa nada, ¿sí? Pero cuando Dios empieza a apretar tuercas, cuando empiezan a pasar cosas en nuestra vida, no es que Dios nos castigue, no es que Dios tenga algo contra nosotros y nos odie, no, sino más bien a veces Dios permite este tipo de cosas para que nosotros reflexionemos quién es Dios. Y Dios es santo y demanda santidad de nosotros. Demanda una vida ordenada. Utilizo la palabra ordenada como sinónimo de santidad, porque sí, el orden, Dios es un Dios de orden, ¿sí? Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y muchas veces el desorden es lo que más abunda en nuestra vida. Por eso digo, ¿verdad? Tenemos que ordenar nuestra vida, de tal manera que de esa forma honremos a Dios. No sabemos cuál fue la motivación exacta de Nadab y Abiú. Quizá fue orgullo. Quizá ellos dijeron, nosotros somos sacerdotes, podemos hacer lo que queramos. Quizá fue ambición. Tenían un puesto de privilegio. Quizá fueron celos de otros sacerdotes. Quizá fue falta de paciencia lo que los motivó a ofrecer y adelantarse a ofrecer un fuego de manera equivocada. Por eso se le llama fuego extraño. Cualquiera que fuera su exacta motivación, no fue santidad hacia el Señor. Estaba leyendo estadísticas de pastores que han caído en pecado. No recuerdo exactamente el año, pero decía ahí más o menos la estadística que, por decirlo, voy a usar una fecha ficticia. No recuerdo exactamente la fecha que decía el documento que estaba leyendo. Vamos a suponer antes del 2000, ¿sí? Decía la estadística que de cada 100 pastores, 10 caían al año. 10 caían al año. Pero después del 2000, la estadística aumentó hasta un 14 o 16%. O sea, lejos de disminuir, aumentó. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales líderes caen? Sobre todo caen en descrédito y lazo del diablo. ¿Cuáles son algunas razones? Y no solamente líderes, sino como cristianos. Y son cuatro Fs, no las anoté aquí, pero esas 4 Fs, recuerde, son fama, ¿sí? La fama. Cuando la fama llega a nuestra vida, puede provocar orgullo en nosotros. Cuando nos sentimos como que indispensables para los demás, y entonces puede empezar a venir fama. Esto es peligroso. La fama corrompe. La fama aleja de Dios. Otra F es la fuerza, o un sinónimo sería poder. Quizá uno se siente poderoso, que uno puede mandar sobre los demás. Al fin Dios me puso en este lugar y yo puedo hacer con los demás lo que yo quiera. Fuerza o poder. Otra F, las finanzas. He conocido pastores y líderes que han caído en problemas económicos donde se han llevado las ofrendas de la iglesia. Conocí allá en Guadalajara a un hermano que tuvo dificultades, pero él empezó una iglesia. Y la iglesia empezó a crecer pronto. Y ya en
medio año, ya eran 70. Y él, buen administrador, y empezó bien con la iglesia. Pero tuvo dificultades, tuvo que ir al norte, y entonces lo que se le ocurrió fue dejar encargada la iglesia con un amigo de él. Y entonces el amigo aceptó. Un amigo de Guatemala se fue a Guadalajara a pastorear la iglesia, pero después de algún tiempo, él decía, o les dijo a la iglesia es el negocio de Dios. Y si el negocio no crece, se cierra. Renunció a la iglesia y se fue, pero se llevó todas las ofrendas. ¿Sí? El dinero. ¿Cómo manejamos el dinero? Tenemos que ser cuidadosos. La gente nos ve, la gente nos observa, ¿sí? Y otra F, la fidelidad. 4 Fs: fama, fuerza, finanzas, fidelidad. Empezando este año, en enero, un hermano puso una noticia en Face, y no les voy a decir el nombre del pastor, no es aquí en México, un pastor en los Estados Unidos, un pastor muy reconocido que ha escrito muchos libros, que ha ayudado a muchos cristianos en consejería, en orientación. Reconoció que tenía 8 años viviendo en infidelidad. 8 años en infidelidad, engañando a su esposa. Si esto pasa con los líderes, ¿qué pasará con los que no son líderes? Pero la santidad, mis hermanos, no es solo para líderes. La santidad es para todos. Es para todos. ¿Y esto qué implica? Que oremos los unos por los otros. Necesitamos orar. Necesitamos apoyarnos en oración. De tal manera que no haya cola que nos pisen. De tal manera que seamos irreprensibles. ¿Solo los líderes? No. Todos como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes en Dios, como personas que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Necesitamos orar los unos por los otros. Y entonces vamos a hacer eso. Vamos a orar. Y vamos a pedir que Dios nos ayude. Cada quien conoce su vida. Cada quien sabe cómo está delante de Dios. Ayer empecé un curso allá en San Martín sobre evangelismo, discipulado y misiones. Pero recordé y les compartí a los hermanos algo que el pastor David Ruiz nos compartió a nosotros, o a muchos de nosotros, sobre lo que es la transformación de la iglesia, donde el hermano David Ruiz habla de la iglesia misional. O sea, que cada uno de nosotros tenga conciencia de que cada uno de nosotros somos misioneros. O sea, tenemos la misión de compartir de Cristo. Pero ahí en Amós, el capítulo 7, dice: Dios pondrá plomada sobre su pueblo Israel. ¿Para qué se usa la plomada? Bueno, los albañiles saben muy bien, conocen la plomada, los arquitectos. Cuando se va a construir un muro, se pone la plomada para ver si el muro va derecho, ¿sí? Pero cuando Dios dice, pondré plomada a Israel, está diciendo que Dios va a poner plomada a la vida de los israelitas. De la misma manera, mis hermanos, Dios, si pusiera plomada en este momento a nuestra vida, ¿cómo andamos delante de Dios? ¿Nuestra vida va a estar derecha delante de Dios o va a estar chueca? Un muro chueco, ¿qué le pasa? Se cae tarde o temprano. Un muro chueco, tarde o temprano, si se le pone carga encima, peor tantito, ¿sí? Y necesitamos muros derechos, vidas derechas delante de Dios. Así que vamos a orar. Y vamos a orar los unos por los otros, ¿sí? Y dentro de esas oraciones,
les pido, oren por un servidor y por los que servimos, que seamos irreprensibles, porque estamos siendo sacerdotes ¿de quién? De la iglesia, obviamente ante Dios, de la iglesia. Estamos ministrando. Dios nos libre de ofrecer fuego extraño. Dios nos libre de hacer cosas que no debemos hacer. Dios nos libre, porque nuestra vida correría peligro. Nuestra vida correría peligro. Y si no lo vemos así, estaríamos menospreciando la santidad de Dios. Estaríamos preciando la persona de Dios. ¿Sí? Vamos a orar y les pido ahí, así como estamos, júntense de a 2, de a 3 quizá, y oremos los unos por los otros.